¿Y qué cambiarían las cosas si dijéramos que existe un derecho fundamental a no ser pobre? Si existe un derecho fundamental a que uno tenga asegurada el suministro de la luz, el suministro del agua y lo que aquí vamos. Si hubiera un derecho fundamental a no pasar hambre, a no pasar hambre, que es lo que constituye la seguridad alimentaria, ¿no? A veces el término seguridad alimentaria lo hemos interpretado más aquí como una alimentación sana, libre de productos que nos puedan hacer daño a la salud, pero la terminología de los derechos humanos, seguridad alimentaria es el derecho a no pasar hambre. Pues bien, aunque nuestra Constitución española no reconoce por ningún sitio este derecho a no pasar hambre, sí que se extrae del derecho internacional de los derechos humanos. Está citado en su documento fundacional, en la Declaración del año 48 de los derechos humanos y políticos, pues en el artículo 25.1, como derivado del derecho a una calidad de vida, se menciona el derecho a la alimentación. ¿Saben ustedes que Declaración Universal de los Derechos Humanos es solo una declaración? Es decir, es un instrumento, digamos, de soft law internacional, que no tiene un valor jurídico claro. O no lo tuvo hasta que en 1966 se plasmó en dos auténticos convenios internacionales. Por un lado, la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, la Convención sobre Derechos Económicos y Sociales, ¿no? Estos fueron, de alguna forma, los que positivizaron dentro del derecho internacional los derechos humanos. Esta escisión en dos convenios respondía a un pensamiento jurídico, ¿no? que entonces se tenía muy fuertemente, pero que hoy está en vías de superación. Se decía, los auténticos derechos fundamentales son los derechos fundamentales que están en la Convención de Derechos Civiles. Derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, derecho a la vida. Mientras que los derechos sociales, donde se encontraba el derecho a no pasar hambre, el derecho a la seguridad alimentaria, más que derechos sociales, más que derechos fundamentales, eran directrices al legislador, ¿no? Esto todavía, de alguna forma, se sigue reflejando en la estructura de nuestra Constitución, ¿no? Donde derecho a la vivienda, etcétera, son derechos que parecen de segundo nivel, que solo los derechos fetendos, derechos fundamentales auténticos, pues son estos que se recogen en un título determinado. Bien, esta visión en dos ha sido superada por el derecho internacional de los derechos humanos. Sobre todo los comentarios a las convenciones internacionales, y hay un comentario aquí que es muy importante, que es el comentario número 12 del Comité Económico y Social de Naciones Unidas de 1999, define qué es este derecho a la seguridad alimentaria y da un contenido preciso del mismo, y borra un tanto la distinción entre los derechos del convenio de derechos civiles y políticos y los derechos del convenio de derechos sociales. Dice algo que es sumamente importante, y es que en relación a estos derechos sociales, como auténticos derechos humanos, los estados no solo tienen la obligación de no lesionarlos, que es una obligación básica, sino que además tienen una obligación positiva, la obligación de realizar una actividad que los desarrolle y que efectivamente haga que constituyan un derecho para todos. Obligación no solo de no respetar, o sea, de no interferir, sino obligación positiva de tutelarlos y desarrollarlos de una forma eficaz. Y esto que dice aquí, este
comentario que tiene un valor tremendo, porque no hay un tribunal internacional de derechos humanos, y los comentarios a los derechos humanos vendrían a ser un poco el sustitutivo a la jurisprudencia universal sobre derechos humanos, es algo que tenemos que enlazar con algo que se ha desarrollado en los últimos años por los tribunales regionales de derechos humanos, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos ambos tribunales tienen una doctrina convergente y que nosotros la conocemos como la doctrina de las obligaciones positivas de tutela. Es decir, el derecho a la vida no solo lo vulnera el Estado cuando indebidamente quita la vida a una persona, sino que el derecho a la vida también lo vulnera el Estado cuando no tutela eficazmente la vida de las personas. Y esa tutela eficaz de la vida comporta, entre otras cosas, la obligación del Estado de investigar los delitos contra la vida y de sancionarlos adecuadamente, ¿no? Es decir, el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, ha establecido una obligación de contenido positivo, ¿no? Para no solo para el legislador, sino para todo el Estado en su conjunto, que hay que ser eficaz en la protección y sanción a los derechos humanos. Y esto es algo que lo tenemos que trasladar a nuestro derecho, que es el derecho a la seguridad alimentaria. Bien, está claro, paso a una segunda cuestión, que el Estado está obligado por los derechos fundamentales. Bueno, esto es de perogrullo, ¿no? Los derechos humanos y los derechos fundamentales se crean precisamente como armas de los ciudadanos frente al Estado, ¿no? Para protegernos de intromisiones excesivas. Lo que no está tan claro, y es objeto de una gran discusión, es si los derechos fundamentales o los derechos humanos, igual que obligan al Estado, con la misma intensidad, obligan a las empresas multinacionales. Este es uno de los aspectos más discutidos actualmente en el derecho internacional. Porque se obligan igual a los Estados que a las sociedades multinacionales. Esto significa que obviamente las multinacionales no solo están obligadas a no violar un derecho humano, sino que las multinacionales también tienen estas obligaciones positivas de proteger, tutelar los derechos humanos, ¿no? Y esta es una cuestión debatida. Pero la aparco aquí, porque lo que quiero contarles a continuación, brevemente, es cómo las sociedades multinacionales afectan con su actividad a el derecho a no pasar hambre, ¿no? Al derecho a la seguridad alimentaria. Y les voy a poner un par de ejemplos, para no comerme todo el tiempo. El primero es el de la especulación con los alimentos. En el año 2008, igual que hubo una crisis financiera global que todos conocemos, hubo una gran crisis alimentaria en el mundo, ¿no? Que en parte quedó oscurecida por la crisis financiera. Una de estas consecuencias, según el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, un belga muy majo, se llama Oliver de Sutter, lo de belga muy majo lo subrayo, bueno. Pues entre las causas del hambre, de esta crisis alimentaria, señalaba la especulación con alimentos básicos. ¿Por qué se ha especulado por alimentos básicos? Como consecuencia del proceso de desregularización de los mercados financieros, a partir del cambio de ciclo, se permite que los inversores, que cualquier inversor, Goldman Sachs, por ejemplo, entre en el mercado de futuros de los alimentos. El mercado de futuros de los alimentos es algo que siempre ha existido, desde el tiempo del derecho romano. Pueden haberse quedado aquí los alumnos de derecho romano. Es decir, los futuros es algo que ya lo inventaron los romanos. Es decir, mira, yo te compro tu cosecha de trigo o de cebada o de maíz del año que viene a tal precio. Eso es una opción de futuro. Y esto tiene su lógica en los productores o en los profesionales del sector.
¿Qué pasó con la desregularización? Pues que se permitió que se crearan productos financieros que estaban referidos, lo que perdían o lo que ganaban, al precio de un determinado producto, el maíz o el arroz. Al permitir a los grandes fondos de inversión operar en el mercado de futuros de los alimentos, estos comenzaron a especular, porque lo que les interesaba era subir los precios del producto para así obtener una mayor rentabilidad. Y empezaron a comprar sistemáticamente futuros, lo cual incrementó la demanda, retrajo la oferta, porque el quien tenía grano también pensaba que como esto era la tendencia del mercado, si aguantaba con el grano iba a ganar más en el futuro, y provocó una subida de productos muy básicos. Claro, esta subida de productos muy básicos probablemente aquí en España no lo hubiéramos notado, porque en España solo destinamos una parte muy pequeña de nuestra renta a la adquisición de alimentos. Pero en países en vías de desarrollo, países pobres para entendernos, ¿no?, donde la mayoría de los recursos que tiene una persona los dedica para comer, la pequeña subida en un producto alimentario causa hambre. ¿Se ha solucionado esto? En parte sí. En parte ha habido una reacción en los Estados Unidos a través de la DOT Act, que es una ley que ha solucionado muchas cosas, y también esto, y también en la Unión Europea a través de un reglamento del 2012, donde no vuelve al pasado, que hubiera sido a mi juicio lo más lógico, que es prohibir que personas que no son del sector intervengan en el mercado de futuros de alimentos. Pero sí al menos limita bastante en qué medida los fondos de inversión o terceras personas ajenas pueden operar en el mercado de futuros de materias básicas. Y lo que es más importante para nosotros, la nueva directiva de abuso del mercado de 2014, que se tiene que transponer, estamos ya fuera del plazo de transposición, se ocupa expresamente de decir que este tipo de manipulaciones constituyen un delito de manipulación de mercados, que es un delito que está en el Código Penal. Bien, este es un primer ejemplo, ¿no?, de cómo el comportamiento de empresas multinacionales, pero fíjense, no multinacionales de la alimentación, Goldman Sachs, es decir, grandes empresas financieras, puede afectar al derecho a la alimentación. Y puede afectarlo a través de una conducta que en este caso es delictiva, que es la manipulación de mercados. Pero ahora les pongo otro ejemplo que sí afecta a las multinacionales de la alimentación. Y en este caso a la gran multinacional de la alimentación, que es Monsanto, que es todavía mayor porque saben que se ha fusionado además recientemente con la alemana Bayer. Y esta forma de afectación a los derechos humanos tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Existe una lucha, el derecho de propiedad intelectual a mí siempre me parece una cosa aburridísima. Hasta que descubrí en una tesis que hizo un colega nuestro en Toledo, que en realidad la gran lucha que hay ahora detrás de los derechos de propiedad industrial es apoderarse del mundo. Es decir, las grandes compañías lo que están luchando es por patentar seres vivos, patentar colores, patentar sabores. Es decir, algo terrorífico si uno se lo pone a pensar, porque a través del derecho de patentes podemos ver, por ejemplo, que una gran multinacional intenta tener la imagen para sí sola del cocodrilo. O otra gran multinacional intenta tener para sí sola el color lila, o un determinado lila. Y si no se han patentado más cosas ha sido a veces porque técnicamente no se logra decir muy bien cuáles son las características de esto que quieres patentar. Pues bien, esta lucha ha llegado al gran negocio del mundo, que es la alimentación. En el derecho de la propiedad industrial había dos regímenes distintos tradicionalmente. Uno, el de las patentes, y otro, el de las variedades vegetales. Y respondían
a dos sistemas distintos. Y estos dos sistemas, sobre todo, se distinguían en una cosa que se llama el privilegio del agricultor. Es decir, en el ámbito de las variedades vegetales, aunque uno comprase las semillas a determinada empresa, después podía reutilizar esas semillas en sucesivas cosechas, que es algo que los que somos de pueblo, pues hemos visto que siempre se ha hecho, que el que cogía el grano apartaba una parte y esa parte la utilizaba para la cosecha del año siguiente. Y esto era algo, aunque tú hubieras comprado el grano de una marca certificada, era algo que tú podías hacer porque eso era una variedad vegetal, no era igual que si fuese una patente. Bien, esto no ha cambiado en España, no ha cambiado en España, pero sí ha cambiado en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el Tribunal Supremo, una sentencia muy importante, Chakrabarty, dijo algo que es tremendo. Todo lo que bajo el sol ha sido tocado por el ser humano puede ser patentado. Una frase de estas que le gustan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, absolutamente lapidarias. Y a partir de ahí permite que la modificación de cualquier semilla pueda ser objeto del derecho de patentes. Esto es una norma que afecta a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tienen mucha fuerza e intentan siempre internacionalizar sus normas. ¿Cómo? Pues a través de la Organización Mundial de Comercio, que puede mucho más que otras organizaciones internacionales como la FAO, que intenta aquí frenar este tipo de apropiación del mundo en materia alimentaria, pero no siempre lo consigue. Bien, ¿esto a qué lleva? Pues lleva a que estas grandes empresas multinacionales que modifican los granos, los patentan, y los agricultores que los reutilizan posteriormente, pues cometen un ilícito, que a veces es un ilícito penal, es un delito contra la propiedad industrial, y son perseguidos en algunos países o en la jurisdicción norteamericana. Esto a veces pasa incluso de manera involuntaria, porque saben ustedes que las plantas se polinizan unas a otras. Entonces, estos granos genéticamente modificados patentables acaban contaminando a los granos del maíz ancestral que está al lado en México. Entonces, el agricultor planta su maíz creyendo que es un maíz que sigue sin modificar genéticamente, cuando en realidad lo está haciendo. Esto atenta contra la biodiversidad, efectivamente, ¿no? Pero también supone un problema de alimentación, porque muchas de estas comunidades viven pues de esto que he llamado el beneficio del agricultor. Bueno, podría poner otro ejemplo también que me gusta mucho, no sé cómo voy de tiempo. Bien, que es el de, esto es mucho más conocido, que es el de la lactancia infantil, ¿no? A partir de los años 30, aunque aquí esto siempre cuando veo la leche para la lactancia artificial es una cosa que proviene de los años 30, siempre pienso en España y digo, joder, aquí en los años 30 nadie pensaba que había una lactancia distinta a lo que no fuera natural. Pero bueno, parece ser que en Estados Unidos este negocio de la lactancia artificial pues es algo que ya empezó en los años 30. Y aquí tenemos otro prototipo de multinacional que puede ser la Nestlé. Nestlé, en determinados países del tercer mundo, hace una propaganda porque lógicamente quiere vender sus productos de lactancia artificial para las madres. Claro, lo hace, no sé si sabiendo o no sabiendo, que esto supone un grave problema alimentario. Porque cuando se le retire la leche a la madre como consecuencia de la lactancia artificial, si no tiene dinero, no podrá seguir alimentando. Y puede ocurrir algo mucho más simple, y es que las madres o las personas que preparan esta leche para la lactancia no sean capaces de leer bien las instrucciones y acaben por no hacer una
mezcla que incluso ponga en peligro la salud del niño, o los padres, bueno, los padres, o los abuelos, que también en estos sitios harán algo, ¿no? Bien, como ven, aquí hay un peligro para el derecho a la alimentación muy importante. Esto se vio hace mucho tiempo y entonces se recurrió a la autorregulación. Hay una convención, un código ético, más que una convención, un código ético impulsado por la FAO para buenas prácticas en la publicidad de esta leche materna artificial. Código ético que es violado en ocasiones bastantes, sigue siendo violado por las empresas, ¿no? No siempre lo respetan fielmente. Claro, a veces son violaciones muy indirectas, ¿no? Por ejemplo, que aparezca en el cartón de la leche un osito, una osa que da de mamar a un osito. ¿Esto qué quiere decir, no? A veces es dar leche en los hospitales, y esto incita a la madre a utilizarlo, etcétera, etcétera. Bien, como ven, aquí tenemos otra conducta que a veces podría ser un delito publicitario, a veces simplemente nada, un acto de publicidad engañosa de las grandes multinacionales que afecta al derecho a la alimentación. Bueno, y ahora es la pregunta: ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo llevamos a las multinacionales entre rejas? ¿Es esto posible? Pues hay dos grandes dificultades. La primera, y si estamos hablando de prácticas que pueden ser delito, la primera es que estos hechos ocurren casi siempre fuera de nuestro territorio o fuera del territorio de las sociedades matrices, y ocurren en países con sistemas de justicia muy débiles y que son incapaces de entablar un proceso penal contra una multinacional. Es David contra Goliat, es decir, nadie imagina un país de África entablando una persecución penal contra Goldman Sachs, aunque lo tuviesen tipificado expresamente en el Código Penal, ¿no? Los medios son absolutamente desproporcionados. Bien, entonces el punto de reflexión en el que estamos, y yo solo se lo enuncio aquí, porque estamos, no es que lo hayamos resuelto, es decir, mirad, en materia de derechos humanos, el criterio básico para establecer la jurisdicción no debe ser la territorialidad, sino que debe ser la capacidad de control de la persona que violenta los derechos humanos. Esto, por ejemplo, es algo que ha dicho varias veces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un contexto distinto, que es en el contexto, por ejemplo, de militares que han violado los derechos humanos en misiones de paz. Ha dicho, mira, lo que importa no es tanto dónde se ha cometido el hecho, sino que tú, como tienes control sobre la persona que ha cometido el hecho, eres quien tienes que establecer competencias para juzgar a esta persona. Es como si el criterio básico aquí no fuera la territorialidad, sino el principio de personalidad activa. Bien, pero claro, esto resolvemos solo parte del problema. Si llegáramos aquí, que podemos llegar. Porque la otra parte del problema es que muchos de estos comportamientos no se cometen por las multinacionales, sino que a veces se cometen por proveedores o por personas jurídicas filiales, que para el mundo del derecho es como si fuese otra persona. Por ejemplo, todos sabemos, ¿no?, que la cuestión del trabajo infantil, que es un ejemplo conocido, las grandes marcas de deporte, de ropa deportiva, de ropa, etcétera, que todos tenemos en mente, pues ellas no son las que utilizan trabajo infantil, sino que son los proveedores que tienen en diversos países del mundo. Claro, y aquí tenemos una cosa muy seria en derecho penal, que es que no podemos hacer nadie responsables por hechos ajenos. Y esto nos pasa, aunque parezca también más increíble, con las filiales. Para el derecho penal, una filial, para la mayoría de los sectores del derecho, esto se rompe en muy pocos casos,
Una filial de otra empresa es una persona jurídica distinta, y respetamos la separación de personalidad. Entonces aquí conectamos con lo que les decía al principio. Para hacer responsables a las empresas multinacionales de las violaciones a los derechos humanos de estas proveedores o de estas filiales, tenemos que reflexionar acerca de cuál es la posición de las multinacionales en relación a los derechos humanos. Si es simplemente, como tenemos todos, una obligación de no violarlos, o también existe, como tienen los Estados, una obligación positiva, de velar por la protección de derechos humanos. Y esto es lo que se ha estado discutiendo desde los años 70 en Naciones Unidas. ¿Cuál es el papel de las sociedades multinacionales? Ha habido varios proyectos, etcétera, pero en la actualidad, en lo que estamos, es en lo que se conoce como la solución de John Ruggie. John Ruggie es un profesor norteamericano al cual Naciones Unidas le encarga realizar un proyecto sobre esta cuestión, lo hace, y esto da lugar a los principios rectores de Naciones Unidas para empresas multinacionales en materia de derechos humanos, que es un documento extraordinariamente importante en esta materia. Y que dice lo siguiente, mira, no voy a entrar en la discusión, pero como los Estados tienen la obligación de velar positivamente por los derechos humanos y bajo de la jurisdicción de los Estados están las empresas, los Estados tienen que imponer a las empresas que estén bajo su dominio la obligación de que positivamente adopten medidas para no vulnerar a través de su actividad los derechos humanos. Es decir, es una solución inteligente que evita la polémica. Pues mira, no establezco una obligación directa, pero sí indirecta. Es decir, es una obligación al Estado y es el Estado el que tiene que encargarse de que sus empresas multinacionales no violen los derechos humanos. ¿Y cómo? Los propios principios rectores nos dan la solución, a través de lo que se llama la diligencia debida. Las empresas multinacionales tienen que procurar que sus filiales, que sus proveedores no violen los derechos humanos, a través de una serie de medidas, pues para asegurarse que efectivamente no utilizan trabajo infantil, etcétera, 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 ¿no? Bien, esto debería concretarse en el nivel nacional o en el nivel de la Unión Europea en medidas concretas. Nuestro país no hizo nada hasta este verano, en que aprobó un plan de derechos humanos sobre esta cuestión. Pero es un plan extraordinariamente vago. De ahí no vamos a sacar nada, porque si ustedes lo leen, pues casi perderán el tiempo, porque lo único que dice es que informarán a las empresas, realizarán labores educativas, es decir, lo que dice uno cuando no quiere hacer nada. Pero hay países que se lo han tomado algo más en serio, y les voy a poner un ejemplo, que es Francia. Francia, en febrero del año pasado, aprobó la Ley de Vigilancia Empresarial, que modifica el Código de Comercio, una norma rara. Ha metido estos preceptos en el Código de Comercio. Entonces, lo que dice ahora el Código de Comercio francés es que las sociedades multinacionales francesas, aquellas que tienen más de 500 trabajadores y operan en varios países, tienen el deber de establecer planes de vigilancia en relación a sus proveedores, en relación a sus filiales, con el fin de asegurarse que no violan los derechos fundamentales, los derechos humanos en terceros países. Y que no contar con estos planes de vigilancia consiste una infracción. No es una infracción penal, es una infracción administrativa que pueden dar lugar a multas de hasta 1 millón de euros. El pequeño problema que tenemos aquí es que el Consejo Constitucional francés ha considerado esta disposición contraria a la Constitución, contraria al principio de legalidad. Ha dicho, mira, esto es materialmente una pena, y el supuesto de hecho, que es prevenir infracciones graves a los derechos humanos, está extraordinariamente indeterminado.
Entonces, ha anulado la parte, digamos, punitiva. Pero, y esto es lo importante, deja subsistente la parte de la responsabilidad civil. Entonces, eso es un ilícito. Entonces, ahora sí es posible en Francia ir por la vía civil y hacer una reclamación por daños a empresas multinacionales francesas que hayan violado los derechos humanos en el extranjero a través de sus proveedores o a través de sus filiales. Es este camino lento, pero bueno, hacia adelante. Y luego hay otro aspecto aquí muy importante, y con esto termino, que es una directiva de la Unión Europea del 2014, que es la directiva sobre estados no financieros. Es una directiva, no sé, que modifica, para que vean dónde están estas cosas, ¿no? Modifica la directiva europea sobre los balances, sobre las cuentas anuales. Entonces dicen, mira, igual que las empresas están obligadas a publicar anualmente sus estados financieros, sus cuentas de pérdidas y ganancias, etcétera, en sus cuentas anuales, anualmente las empresas igual de más de 500 trabajadores, etcétera, deben publicar anualmente un estado no financiero, en donde den cuenta de sus progresos en las políticas internas en materia de prevención de la corrupción, de daños al medio ambiente, de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y esto es un documento de transparencia empresarial que tiene igual que importancia que las cuentas anuales. Y que incluso, como se inserta en la Directiva Europea sobre cuentas anuales, los Estados miembros tienen que establecer sanciones disuasivas, proporcionadas y eficaces en el caso de que haya una falsedad en este tipo de balances. Entonces aquí también se abre otra vía muy interesante que habrá que explorar, ¿no?, en el derecho penal en el futuro, que es si a través del delito de falsedad en las cuentas sociales, una ampliación futura, no podremos castigar las falsedades en este tipo de estados no financieros de las empresas. Bueno, pues estas son las dos vías, o las tres vías, contando la del principio de superación de la idea de territorialidad, que actualmente se establecen, o se piensan, se discuten, para lograr una responsabilidad penal, ¿no?, de las empresas multinacionales por violaciones a los derechos humanos y concretamente por violaciones al derecho a la alimentación, ¿no?, al derecho a no pasar hambre. Bueno, y esto es lo que quería contaros. Muchas gracias.